Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Tenemos pleno, Argemino, y tenemos con nosotros hoy a Argemino Barro, que bueno, es un ya, no te voy a decir viejo porque es muy joven, pero conocido de la casa desde hace mucho tiempo, y como ves tienes un público fiel, y aprovechando estos días que estás aquí en Madrid con nosotros, y además me imagino que para atender a tu público, pues hemos podido encontrar un hueco para que estés con nosotros y preguntarte, bueno, pues tus dos grandes temas, ¿no? Que el otro día comentaba que bueno, pues la gran intuición de Argemino, que es periodista, tiene un componente de aventurero también y de freelance, y luego, pero luego ahora ya tienes una estabilidad con varios medios, con El Confidencial, donde tienes una colaboración periódica, pero sobre todo esa gran intuición que de los fenómenos que hemos vivido en los últimos años importantes, pues los has anticipado y has estado bueno, pues preparándote pues por delante de que fueran cosas conocidas, ¿no? Empezaste viendo Ucrania en la primera guerra de Ucrania, que nunca se cerró, y escribiste un libro estupendo que presentamos aquí. Y luego anticipaste el fenómeno de Trump cuando todavía nadie le hacía caso ni le daba posibilidad de que pudiera ganar las elecciones, y bueno, también hiciste otro libro de Trump. Bienvenido otra vez a tu casa. Muchas gracias. Y bueno, te vamos a preguntar, vamos a tratar de exprimirte al máximo y que nos cuentes desde tu bueno, posición privilegiada de estar ahí viviendo en Estados Unidos y dedicado a entender lo que pasa en la sociedad americana, que tratemos de desmenuzar un poco el evento, que es el evento mundial de qué va a pasar en las elecciones, y bueno, que nos trates de dar algunas claves, y te seguiremos porque queda mucho. Yo creo que quizá la primera pregunta es si está todo el pescado vendido o no está todo el pescado vendido, ¿no? Bueno, buena pregunta. Muchas gracias por la invitación, Santiago, y a todos los miembros de Avante. Y gracias a todos por venir una vez más a escuchar la conversación. Bueno, la primera pregunta se podría formular como ¿quién va a ganar las elecciones?, ¿no? Que es lo que todo el mundo pregunta continuamente, desde personas que no tienen nada que ver con la política o con la diplomacia, hasta los jefes de Estado que están en Europa preocupados, por ejemplo, viendo lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que es importante empezar diciendo que estas van a ser unas elecciones especialmente inciertas, por tres razones. Bueno, la primera razón es estructural, lo que vemos cada 4 años en Estados Unidos. Como sabéis, a un presidente no le eligen los votantes de forma directa, lo eligen los delegados. Se vota dentro de cada uno de los 50 estados, y el que gane en ese estado, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados del estado. Como hay estados con más delegados que otros, el que se lleve el estado con mayor número de delegados, aunque sea un número menor de estados, gana las elecciones. Por este motivo es posible perder el voto popular y ganar las elecciones, como ocurrió con Donald Trump en 2016, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace 4 años Joe Biden ganó las elecciones con más de 10 millones de votos de diferencia, que es una verdadera barbaridad. Sin embargo, si miramos un poco la letra pequeña, Joe Biden ganó en estados clave como Nevada, Georgia y Arizona por 60.000 votos en total. Es decir, por un margen fino como papel de fumar. Digo esto porque llega el 5 de noviembre y a lo mejor ese día llueve, o hay una tormenta, o hay un huracán, o en un estado clave, o a lo mejor la semana anterior ocurre algo en Oriente Medio y los jóvenes salen a protestar y hay una proporción de jóvenes que no votan a Biden, y eso cambia las elecciones. Luego hay un segundo elemento, que es que este año hay una gran proporción de votantes descontentos. Entonces, cuando un votante está contento y entusiasmado con un candidato carismático, ¿no? Pensemos los demócratas con Obama en 2008, por ejemplo. ¿A quién van a votar? Pues a Obama. ¿A quién van a votar? No van a votar al contrario. Pero cuando el votante está descontento y está frustrado y no le gusta la política y dice tenemos otra vez estos dos ancianos 4 años después, impopulares, etcétera, el sociólogo no sabe qué van a votar estos votantes, porque pueden votar con una pinza en la nariz, pueden votar en blanco, pueden no votar, o incluso pueden votar al contrario, un poco por romper la baraja, ¿no? Por probar. Tercer elemento, los dos candidatos tienen cada uno una espada de Damocles sobre su cabeza. En el caso de Trump son 4 juicios, el primero de los cuales empezó el lunes.
hay una gran incertidumbre. ¿Qué pasa si lo condenan? ¿Qué pasa si lo sentencian a pena de cárcel? ¿Puede gobernar desde la cárcel? ¿Puede gobernar en arresto domiciliario? ¿Cumpliría la pena después del mandato? Esto es muy complicado, es algo que ni los juristas saben, que lo tendrían que decidir los tribunales. Y en el caso de Joe Biden, el aparente declive cognitivo, ¿no? Que todo el mundo está preocupado, empezando por los estadounidenses. Las encuestas dicen que más del 80%, que es un número extraordinario, de estadounidenses, incluido más de la mitad de los demócratas, creen que Joe Biden no está capacitado para repetir mandato. Y aunque él tuviera, digamos, las capacidades intactas, pero luego no se pudiera expresar o se tropezara demasiado o lo que sea, da igual, porque en política las percepciones se convierten en realidad. Si la gente piensa que estás senil, se acabó. Bueno, entonces no está todo el pescado vendido. Exacto. Por resumir, cuando alguien diga va a ganar Trump, va a ganar Biden, digo, quedan 6 meses. Pueden pasar muchísimas cosas. Y si Biden, y ya con esto acabo, por ejemplo, Biden tiene ventajas, podemos hablar después, ¿no? Y puede recuperar un poco de terreno. Hoy, esta semana han salido encuestas que dan la victoria a Biden a nivel nacional y también recorta espacio en los estados clave. Con lo cual podría tirar una moneda al aire, jugármela y decir, va a ganar Biden. Y a lo mejor en un año, mira cómo sabe, era un oráculo este chico. No, es una moneda al aire, no se puede saber. Quería dedicar un rato a Biden y otro rato a Trump, pero te quería preguntar que por quién te gustaría más empezar. Por Biden, por ejemplo. Sí. Bueno, empezaremos por Biden, pero antes de llegar a Biden vamos a hablar de los dos, o sea, de la posibilidad también o no de que sean los candidatos, o sea, porque hoy son los candidatos, pero todavía falta mucho. Claro. ¿Qué cosas podrían pasar para que no fueran los candidatos Biden o Trump? ¿Y cuál de los dos pues tendría más posibilidades de no serlo, ¿no? Que podría... Yo creo que tiene más posibilidades de no serlo, aunque son pocas posibilidades, Joe Biden. Pueden pasar 2 cosas. Una, que le dé algo, es decir... ¿Sí, salud? Sí, no, hablando en serio. Y esto la gente se lo pregunta continuamente en Estados Unidos, ¿no? Porque se ha caído varias veces. Él, por ejemplo, ahora entra en el Air Force One por la bodega, porque son menos escalones. Él, por ejemplo, viste de traje y lleva deportivas muchas veces, por el agarre, ¿no? Tiene médicos que están mirando un poco el equilibrio, por ejemplo. Tiene una campaña en los medios y en TikTok con gente joven para un poco rejuvenecer su imagen, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Puede que le pase algo, o puede también, como han elucubrado algunos comentaristas, que tenga una conversación con su mujer una noche, ¿no? En la almohada y diga, cariño, igual es mejor dejarlo aquí, ¿no? Y él lo deje. Entonces llegaríamos a Milwaukee, la convención demócrata en agosto, y los 1.100 delegados que tiene Biden ganados en las primarias, que prácticamente no ha tenido rivales, ha tenido 2, pero testimoniales, se repartan en negociaciones entre bastidores en los hoteles y salga la nueva generación de demócratas que están también tocando palos a nivel nacional, haciendo sus campañas en la sombra, por si acaso Biden se retira, ellos tener un poco la ventaja, que son 3 gobernadores, Gretchen Whitmer de Michigan, Gavin Newsom de California y Joey Shapiro de Pensilvania, más Kamala Harris, que es la vicepresidenta, y algún otro que pueda... Bueno, antes de ir a los candidatos... Bueno, seguimos con la pregunta, pero sí. Kamala, que no nos ha salido muy bien, ¿no? No, ayer hablaba en otra charla con un consultor llamado Carlos Souto y él decía que básicamente no ha dado la talla, Kamala Harris. 2020 fue un año muy marcado por las protestas raciales y por el tema identitario. Entonces todo lo que tiene que ver con el género y la raza tenía un lugar prominente en las conversaciones políticas. Joe Biden, siendo una persona mayor, blanco de toda la vida, político desde hace medio siglo, necesitaba un poco una compañera de ticket diferente. Kamala es relativamente joven, mujer y de color. Medio asiática, medio afroamericana, ¿no? Padre jamaicano, madre de origen indio. Y esto parecía funcionar y funcionó, ganaron las elecciones. Pero luego Kamala no ha dado la talla en una serie de cuestiones. Uno puede estar escuchando a Kamala Harris 1 hora y cuando acaba el discurso, ¿de qué ha dicho? No se sabe, es bueno, muy... Aquí pasa también, ¿eh? Ya. Sí. Y no les va tan mal. Sí, lo entiendo, pero ella, yo creo que en la gradación llega un poco más alto que la media de los políticos, que ya es una media bastante alta, ¿no? Y luego también le han adjudicado responsabilidades poco agradecidas. Por ejemplo, inmigración.
porque a uno le adjudican infraestructuras y va por ahí con la chequera, ¿no? Invirtiendo en puentes, aeropuertos, renovando, colocando internet, y eso pues da gusto, ¿no? Llegas allí a Oklahoma, sacas la billetera y financias unas autopistas, ¿no? Las renuevas. Pero inmigración es un marrón, hablando de forma coloquial, tremendo. Están cruzando la frontera 250.000 inmigrantes al mes, que es una barbaridad. Y ya no solamente hay instalaciones llenas en la frontera, sino que están llegando a Chicago, Nueva York, Boston, Atlanta, donde hay problemas para alojarlos, ¿no? Y eso, Kamala ha estado hoy en la frontera dando discursos en una situación crítica, ¿no? Y todo eso, más otras cosas, dicen que es muy desorganizada, que tiene un ambiente de trabajo tóxico, que mucha gente ha dejado su equipo, se suma. Y al final es la vicepresidenta más impopular desde que hay encuestas de vicepresidentes. Más impopular incluso que Mike Pence. Sin haber salido mucho, o sea, sin haber tenido un protagonismo. Claro. Y bueno, pues ella no, pero sí puede ser otro. O sea, esa posibilidad no la eliminamos. Yo cuando hablo con gente que se supone que son estos que tienen como la segunda o tercera derivada, te dicen, no, esto está perfectamente ya pactado, Biden va a llegar hasta el final, luego se va a quitar de medio, va a poner uno joven, porque sí parece que uno joven podría ganar a Trump, ¿no? Una refrescaría un poco, ¿no? Eso dicen. Yo creo que la realidad es un poco más compleja, lo decíamos un poco antes en nuestra conversación, ¿no? Joe Biden dirige un partido que es una máquina ahora mismo. O sea, en la financiación, los demócratas tienen el triple de dinero de campaña que Donald Trump. Y Donald Trump, además, tiene los gastos legales relacionados con los juicios, $70 millones en los últimos 2 años, en abogados. Joe Biden ha estado lleva en el poder 3 años y medio, solo un ministro ha dejado su gabinete, uno. Porque se ha ido a una fundación que le pagan mejor y bueno, uno. Y está todo muy bien coordinado. En el Senado, los demócratas tienen 51 escaños de 100, es decir, una mayoría justita. Y desde Bernie Sanders, que está en la izquierda, hasta Joe Manchin, de West Virginia, que está básicamente en la derecha, aunque se llame demócratas, centro-derecha, ha logrado sacar adelante leyes ambiciosas. O sea, tiene una máquina. Y esto se nota a la hora de hacer campaña. En Wisconsin, que es un estado clave, tienen los demócratas 44 oficinas, están reclutando activistas, entrenándolos, mandándolos casa por casa, pidiendo el voto puerta por puerta. Entonces todo esto puede compensar la imagen de Biden y hacer que gane las elecciones. Y son fortalezas que él tiene. La única manera de que Biden deje la carrera es él. El partido no puede hacer nada, es él. No, pero lo que dice es que él ya lo tiene previsto, entonces que están aguantando y que ya está. O sea, no que va a hablarlo con su mujer y que no creo, de repente le va a dar un... o que le vaya a dar un chungo, sino que está planificado, pero vamos... No creo, además es algo personal, porque él lleva 54 años en política, que no hay paralelo ahora mismo en Estados Unidos. Y él se presentó a la presidencia por tercera vez en 2020. Ya lo intentó en los 80, en el 2008, en 2020. Y Donald Trump le intentó robar las elecciones, le intentó robar la victoria. Y para Biden, que además es irlandés, esto es una cuestión de honor. Y no sé yo si eso va... Y aparte, si lo tiene planeado, que lo haga ya, porque es que quedan 6 meses, tampoco hay mucho tiempo para elevar el perfil. ¿Cuál sería el límite? Si fuera a pasar eso, la convención. Claro, la convención sería cuando los delegados liberados se negociarían, pero sería una guerra civil en el Partido Demócrata. Salvo que pongan a alguien, ¿no? Bueno, que pongan a alguien, lo tienen que negociar los delegados. Bueno, que lo hablen y digan, este es el nuestro. Pero sería eso es imposible ocultarlo de la prensa. Imagínate, 1.100 delegados, 4 o 5 contendientes negociando entre bastidores. Alguno lo usaría con la prensa, seguro. Lo filtrarían. De todos esos candidatos, ¿cuál te gusta más? ¿Quién crees que sería no que te guste a ti, sino que sería el que tendría más posibilidades electorales? Gavin Newsom, pero es de California. Y California es un estado muy demócrata y tiene muchas políticas muy identitarias, ecologistas, que no casan bien con gente en estados clave. Pero él, como figura, sí que tiene ese tirón, ¿no? Gretchen Whitmer, quizás, de Michigan. Michigan y Pensilvania son estados clave, con lo cual los gobernadores tendrían más facilidades de apelar a ambas bancadas, ¿no? Yo creo que ahí estaría la cosa. Kamala probablemente lo intentaría y no llegaría, probablemente. Y luego hay algún otro nombre por ahí también. Oye, y vamos a Biden, la parte física que lo has comentado. O sea, me imagino que habrá hasta estudios, seguimientos
diarios. O sea, ¿cómo se puede medir el deterioro de Biden en estos años? A ver, yo creo que nadie sabe realmente cómo está Joe Biden. Es decir, podemos tener percepciones y las percepciones son muy negativas, ¿vale? Pero los periodistas preguntan y como Joe Biden tiene un equipo bastante leal y sólido, son bastante herméticos. Entonces es difícil, ¿no? Hay muchas elucubraciones. Pero sí que es verdad que si uno ve las entrevistas de Biden de ahora, de hace 4 años y de hace 8, el cambio es radical, ¿no? Yo creo que es algo que, como dije antes, depende de Biden. Es que no hay nada que hacer. Si Biden no se retira o no le pasa algo, o no ha pactado, pero lo dudo, va a continuar ahí, ¿no? Oye, comentas que Biden lo ha hecho bien con el partido, lo tiene ordenado. Decías que se le ha ido muy poca gente de su equipo, no como a Trump, que se le iban, no, claro. Entre los que se iban y los que echaba era una cosa continua. El otro día estuvo aquí hace unos meses Andrés Oppenheimer, y él hizo aquí un alegato diciendo que Biden había sido casi uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Tú, o sea, no que gane o no gane, estos 3 años y pico que van para 4, ¿cómo consideras desde tu perspectiva? Porque una cosa es que no gane porque le vean mayor, y otra cosa es que la valoración del mandato sea mejor o peor, ¿no? Yo creo que en la política hay un problema, y es que la comunicación se come a la gestión. Y siempre estamos comunicando, y al final la gestión es igual de importante. Lo que hizo Biden cuando ganó las elecciones hace 4 años es intentar bajar el volumen de la política, bajar el nivel de estridencia e intentar que la gente recuperase la confianza en las instituciones. E hizo una serie de cosas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, él dejó de dar tantas conferencias y ruedas de prensa con periodistas, que mis compañeros dicen, pero por favor, tiene que comparecer ante la prensa, ¿no? El cuarto poder. Digo, bueno, pero ¿tú qué le vas a preguntar a Joe Biden? Joe Biden no sabe de todo lo que pasa en un gobierno. Joe Biden elige 2 cosas, China y el COVID, para empezar a gestionar, ¿no?, su mandato. Sí. Y ya está. Y si tú coges a Biden, mira, señor presidente, el otro día cruzaron la frontera, pasó esto, saltaron la valla, hubo un tiroteo. Él no está al tanto de esas cosas. Entonces no es un entrevistado útil, ¿no? De vez en cuando tiene que comparecer, evidentemente, dar entrevistas, pero él se aparta. Y él lo que hace es colocar en primera línea a los expertos. Porque en el gobierno federal hay gente que sabe muchísimo de inmigración, o de política fiscal, o de transporte, o de lo que sea. Y si un periodista quiere hacer un tema de transporte, pues tiene al subsecretario de Transporte que sabe muchísimo y puede responder a cualquier pregunta. ¿Qué pasa? Que eso baja un poco la expectativa y la estridencia y le da al gobierno una imagen un poco más tecnocrática y profesional, porque tienes a gente competente tomando decisiones, ¿no? Al presidente lo puedes pillar, pero a esta gente no le pillas en estas cuestiones, ¿no? Y luego también al principio intentaba apelar a la base de Donald Trump para que, digamos, volvieran un poco no al centro político, pero sí más o menos al mundo institucional, y no lo consiguió. No había indicios de que eso funcionara, y desde la mitad del mandato ha tomado una opinión, ha hecho más campaña pintando a Trump como una amenaza y a los trumpistas contra la democracia. Y luego, respecto a la gestión de Biden, ha hecho una serie de cosas que se pueden defender. Por ejemplo, al principio ha sacado muchas leyes, como mencionaba antes, en el Senado, en la Cámara de Representantes, de infraestructuras, del clima, de protección social, y uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Pero lo ha hecho de forma eficiente. Y luego el apartado internacional sí que tiene más problemas, porque tiene 2 polvorines que le han estallado en su mandato, Ucrania y Oriente Medio, con Gaza, potencialmente con Irán, y eso le puede perjudicar. Pero, por ejemplo, en la gestión de Ucrania, al menos al principio, también ha hecho un trabajo muy eficaz. Es decir, toda la Unión Europea coordinada, la OTAN, todo el mundo en sintonía, comunicándose continuamente por teléfono, apoyando a Ucrania, debilitando a Rusia. Eso ha tenido muy buena imagen en Europa. Incluso con Israel, ¿no? Porque era una bomba con la espoleta que podía saltar por todos lados, y yo creo que Estados Unidos ha sido capaz de, hasta esta semana pasada, tenerlo más o menos contenido, ¿no? No sé, ahí hay una serie de cuestiones, porque Joe Biden, por un lado, es un presidente muy pro-Israel, mucho, desde siempre, y si por él fuera, yo creo que continuaría dando carta blanca a la destrucción palpable y las masacres que se dan ahora mismo en la Franja de Gaza, ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad.
Pero es verdad que en Estados Unidos la parte demócrata, en el partido y en la población, especialmente entre los jóvenes, hay presión y la Casa Blanca lo nota. Y aparte de una conversación entre Biden y Netanyahu, el premier israelí, Biden le llegó a decir, según publicó el portal Axios, Bibi, que tengo elecciones este año, ¿no? Corta un poco las agresiones porque es que me vas a costar las elecciones, porque los votantes musulmanes de origen árabe de Michigan, que es un estado clave, más la juventud, le pueden costar, por lo que decía antes, porque un margen pequeño en un estado clave te puede destrozar toda la campaña. Sí, o sea, se podía deducir de lo que estás diciendo que probablemente es mucho mejor el equipo de Biden que Biden, ¿no? Biden podría servir para ganar, pero el equipo es el que ha funcionado bien. Vamos a pensar que Biden gana. Entonces, ¿qué pasa? O sea, luego hablaremos de Trump, a ver qué va a hacer. O sea, si Biden gana, ¿va a ser una cosa pacífica o vamos a volver a tener un tío con cuernos invadiendo el Congreso americano? Qué gran pregunta, me encantaría saberlo. No, pero ¿cómo están los ánimos? Las cosas, sí. O todavía Trump, me imagino que todavía no habrá dicho si no gano la voy a liar, ¿no? La va a liar, seguro. Sí. Vamos a ver, en 2020 la lió siendo presidente y ahora está continuamente mencionando el concepto de venganza. Y dice, yo seré vuestra venganza. Lo dice todo el rato. Pero si no gana, o sea, cuando era presidente, hace 4 años que estábamos hablando de esto, la cuestión era si Trump pierde y sigue siendo presidente, ¿cómo le sacas de ahí? Era un poco la cuestión. Ahora, la ventaja en este sentido es que si no gana, no hay que sacarle de ningún sitio. Bueno, probablemente lo que tenga que hacer es cerrarle la celda ese día y ya le dejan ahí. O sea, no tienes que sacarle, que era más complicado, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, por un lado yo creo que esto es mejor, es decir, porque no está, como has mencionado, en una situación de poder, no es comandante en jefe, ¿no? Sí. Esto es mejor que hace 4 años, más seguro. Por otra parte, a mí lo que me da miedo es que a medida que pasan los años y Estados Unidos se va polarizando, una parte de la población se ha desgajado del mainstream, ¿no? de digamos, los medios tradicionales y de la conversación pública. Y entonces hay una serie de medios de comunicación, páginas web, televisiones, redes sociales, como en la que está él, Truth Social, que es el dueño de la mitad de las acciones, en la que personas como yo pues no estamos asomadas todo el día y observando qué pasa. Y entonces puede ocurrir que haya una parte de Estados Unidos que esté oculta, pero que esté ahí. Y que entonces el día de las elecciones o en las semanas siguientes estén con una actitud belicista que no estamos mirando. Porque no estamos mirando sus televisiones como Newsmax o An America, no estamos en Truth Social. Y ese es el problema, que puede salir de repente un conejo de la chistera después de las elecciones y nos coja a todos por sorpresa, un poco como el asalto al Capitolio, ¿no? Siempre se dice, ¿cómo sería una guerra civil en Estados Unidos? No sería como la del siglo XIX, con 2 ejércitos enfrentados, una confederación, una federación de estados, sino sería más bien una guerra de baja intensidad, con atos en las ciudades, ¿no? Grupos armados ocupando edificios públicos, la policía respondiendo, sería una especie de magma a punto de estallar, ¿no? Esperemos no llegar a esa situación. Bueno, vamos a suponer que gana Biden y puede gobernar otros 4 años con ese equipo. ¿Qué cosas crees que haría? O sea, hay un tema que para los mercados financieros es muy importante, que es otro tema que se ha puesto de manifiesto con el puente de Baltimore, y tú has escrito algo sobre esto. Hay un plan ambicioso de infraestructuras que eso generaría una inversión importante que sería muy positivo para la economía. En el fondo es una idea de los dos partidos, pero podría ser estos 4 años de mandato un momento para hacerlo de una forma más clara, ¿no? Sí, él ya aprobó una ley de infraestructuras en el Congreso. Él quería que fueran más de 2 billones europeos, trillion de dólares, pero ha sido 1,2 billones. Diferentes asociaciones de ingenieros civiles dicen que Estados Unidos requiere una inversión de 4 billones de dólares para poner las infraestructuras al nivel de algunos países europeos, ¿no? Por ejemplo, las carreteras, puentes, aeropuertos. Con lo cual eso ya está hecho. Es posible que
que continúe en esa dirección. Yo creo que va a haber un continuismo. Es verdad que la deuda nacional está en máximos históricos, está ese problema, pero yo creo que todo apunta a un continuismo. Pero ahora mismo la economía no está en la mente de los votantes, yo creo. No es, porque está todo bien relativamente, salvo los precios que han aumentado, pero está todo estable. No creo que la economía esté en la mente de los votantes. Y en Biden, como digo, creo que sería un continuismo. Y en política internacional, aunque luego te voy a preguntar un rato por Ucrania, Biden sería un poco continuar donde estamos ahora. ¿Eso preocupa a los americanos, preocupa a los votantes la parte internacional o preocupa mucho menos? Este año preocupa más que otros, por los conflictos mencionados. La mayoría de los norteamericanos, por ahora, a día de hoy, todavía están a favor de armar a Ucrania, por ejemplo, que es uno de los grandes frentes. Respecto a Israel, una mayoría de norteamericanos todavía defienden apoyar a Israel, pero es una mayoría que está decreciendo continuamente, ¿no? Y luego, bueno, el gran impacto es que los socios europeos y de la OTAN estarían muy contentos con la victoria de Biden, porque cualquier conversación con sus equipos, su principal preocupación es que gane Donald Trump. Biden, yo creo que lo que va a hacer o lo que no va a hacer va a ser básicamente lo que hace hasta ahora. Es una persona con un historial político muy largo y tiene claras todo el mundo tiene claras sus prioridades, más o menos, ¿no? La sorpresa y el factor caos vendría de Donald Trump, que podemos hablar de eso ahora, tendría seguramente una administración más pura, más trumpista, algo más extremista, y no tendría que estar, como decíamos antes, rotando continuamente a los colaboradores. Bueno, vamos a pasar a Trump, que tú has definido ya como Trump en algún artículo 2.0, un candidato distinto. ¿Por qué es distinto? Bueno, es distinto, sobre todo, potencialmente distinto por el equipo que tendría, ¿no? Cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2016, era un fenómeno inesperado, una sorpresa. No había en Estados Unidos un movimiento nacional populista, ¿no?, o trumpista, y entonces pues nadie se esperaba que ganase, los politólogos no le daban ninguna posibilidad, el Partido Republicano estaba en contra de él, pero él a contrapelo, poco a poco, utilizando sus armas políticas, su carisma, su olfato, fue consiguiendo el apoyo de votantes y eso le permitió ser presidente, ¿no?, evidentemente. Pero claro, llegó al poder. ¿Y a quién nombras de secretario de Estado? ¿Y a quién nombras de transporte? ¿Y a quién nombras para formar tu propia administración? No tenía gente, porque era un fenómeno nuevo. Y entonces el Partido Republicano, como Trump no tenía una cantera y como el Partido Republicano quería controlarlo, ¿no?, le proporcionó consejeros, generales, gente con experiencia, y por eso Trump ha estado también uno a uno despidiéndolos, con fricciones. Y esta gente se llama a sí misma, por ejemplo, John Bolton, ¿no?, que escribió un libro hace un par de años, Los adultos en la habitación, ¿no? Y entonces están las historias de que Donald Trump le escribe una carta a un líder extranjero, muy ofensiva, en rotulador, con letras mayúsculas, y le viene un consejero y dice: sí, señor presidente, démela que yo se la entrego, y la coge y la echa a la papelera, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora ya no, porque ahora han pasado 8 años y Donald Trump pues tiene una serie de seguidores que ya están en cargos de poder, y entonces él elegiría a la gente leal, porque él todavía cree, no sé si es una falsedad que él dice adrede o se lo cree realmente, que ganó las elecciones. Entonces para él es importante tener personas leales. Y además, yendo un poquito más allá en esta misma línea, cuando un presidente llega a Washington, gana las elecciones y llega a Washington, siempre hay una rotación de 4.000 altos cargos en Washington. Bueno, Donald Trump, o la gente cercana a Donald Trump, hay un informe que se llama Proyecto 2025, que salió hace unos meses, y que son 900 páginas de cómo debería de ser un gobierno conservador en Estados Unidos. Y está hecho por gente muy cercana a Trump. Dicen que lo ideal sería despedir a 50.000 funcionarios federales y reemplazarlos por 50.000 funcionarios adictos a Trump que llevan un año siendo cribados. O sea, esto no se puede hacer en un mes, se tiene que hacer en mucho tiempo. Y es un plan. Que se haga o no se haga posiblemente es imposible o difícil porque habría todo tipo de obstáculos. Pero el plan está ahí. Y entonces si Donald Trump consigue no 50.000 sino 20.000 o 30.000 funcionarios, despedirlos y reemplazarlos por gente leal, podría gobernar sin el Congreso prácticamente, porque podría decretar cosas de dudosa legalidad, pero habría un sistema que las aplicaría. Porque sería un sistema de gente leal, ¿no? Un amigo mío que fue corresponsal en Venezuela me decía: eso hizo Hugo Chávez,
¿Quiénes eran los que gestionaban el transporte, las refinerías? Eran gente que no tenían el graduado escolar, pero eran sumisos a Chávez. Entonces él gobernaba y la Asamblea Popular podía decir lo que quisiera, pero él hacía su gobierno, ¿no? Entonces puede ser un Trump más purista. Y luego, bueno, acabo un poco por... En Estados Unidos, que todo está muy al límite. O sea, eso que cuentas nos suena bastante, pero que todo está muy al límite. Pero en Estados Unidos parece que las instituciones deberían aguantar, ¿no? Tener un poco más fuerza que Trump se las puede llevar por delante, ¿no? Ya aguantaron, sí, hace 4 años. Aguantaron hace 4 años. Sí. Oye, o sea, otro de los temas de Trump que has comentado al principio son los juicios. ¿Tú serías capaz de enumerar todos los juicios que tiene Trump? Claro. Para que nos... Tiene 4 juicios. El primero comenzó el lunes en Manhattan. Es un juicio sobre la ocultación contable del pago por el silencio a una actriz porno con la que Trump tuvo relaciones sexuales en 2006. El pago se hizo en 2016, en octubre, en la recta final de las elecciones. Parece que un diario lo iba a sacar y Trump dijo, hay que cerrar esto como sea, y le pagaron $130.000. Y luego la manera en la que le pagaron la ocultaron en el registro y lo camuflaron de gastos legales. Entonces esto es delito en Nueva York. Y luego además se añade, lo ha añadido el fiscal, el hecho de que él habría engañado a los votantes para impedirles tener toda la información sobre quién es Donald Trump. Entonces son 34 delitos relacionados con la falsedad contable, le pueden caer hasta 4 años por cada delito, un total de 136 que sería limitado a 20, que es en el estado de Nueva York el máximo a cumplir por delitos fiscales. Es un caso a nivel estatal. Y luego tenemos otros 3 que posiblemente no haya sentencia hasta después de las elecciones, que son en Florida, aunque es un caso federal, el manejo de los documentos clasificados que él se llevó como presidente y colocó en su mansión de Mar-a-Lago, en los baños, en el teatro, y al parecer eso es ilegal. Pues hay una investigación al respecto. Lo colocó como adorno. Se los llevó. Se los llevó, nadie sabe muy bien por qué, porque es un error, ¿no? Te generas un caos judicial. Y bueno, hay teorías conspirativas, ¿no? Como son documentos del gobierno, pues él quizás podía hacer negocios con extranjeros, con empresarios, cambiando información clasificada. Es una teoría conspirativa. Pero el caso es que al parecer es ilegal. Luego tiene otros 2 casos, los 2 sobre la interferencia o la presunta interferencia en las elecciones del 2020. Uno en Georgia y otro en Washington, a nivel federal. En Georgia hay grabaciones que son públicas de Donald Trump llamando al secretario de Estado de Georgia, que es la persona encargada de supervisar el voto, y decir, me tienes que encontrar 5.000 votos. Por favor, encuéntrame 5.000 votos para ganar las elecciones. Y el secretario de Estado, que es republicano, de un gobierno republicano trumpista, decía, no puedo hacerlo. Es ilegal, no puedo. Pues esta es una investigación. Y luego la última, a nivel federal, es la investigación sobre hasta qué punto Donald Trump estuvo implicado personalmente en el asalto al Capitolio. Es decir, azuzó a la turba trumpista que estaba ese día en Washington, que asaltaron violentamente el Congreso. Hasta qué punto él, cuando empezó el asalto, lo azuzó, lo continuó estimulando, o dio un paso atrás, un poco su actitud, ¿no? Entonces son 4 juicios que probablemente acaben en algún momento en una sentencia que puede ser una pena de cárcel. ¿Y eso en qué momento se pueden producir las sentencias? ¿Cuál es porque estamos a 6 meses vista, sí. ¿Puede haber alguna sentencia o varias posiblemente, en este plazo? Bueno, casi con total seguridad el de Manhattan, el primero, el de el pago y la falsedad contable. Probablemente en 2 meses, algo así. Luego el de Florida tiene previsto empezar el 20 de mayo, pero es posible que se retrase, porque él intenta hacer todo lo posible para retrasar los juicios, para que no coincidan, para que no le sentencien antes de las elecciones, ¿no? Y luego los demás probablemente ¿Y qué efecto? O sea, esto tiene 2 efectos. ¿Qué efecto electoral tendría una sentencia condenatoria? Y luego, si hay una sentencia condenatoria, ¿qué efecto práctico podría tener, ¿no? O sea, hay un efecto electoral y luego hay un efecto supuesto a que gane o a que sea candidato. Sí. Bueno, o sea, los ciudadanos que cambiaría mucho el voto o poco, ¿no? Bueno, Donald Trump hay que tener en cuenta, porque mucha gente dice, no, a Trump lo votan, haga lo que haga. Y es verdad, la base. Pero no todos los republicanos son base electoral, trumpista. Hay muchos republicanos e independientes que lo votan por otros motivos, por pragmática, porque es conservador, bueno, por las políticas.
Entonces, aquí sí que hay margen para que pierda votos. Las encuestas dicen que el 36%, vi una hoy, 36% de los independientes, en los que él se tiene que apoyar para conseguir estos márgenes en los estados clave, tendría menos posibilidades de votarlo si es sentenciado. Con lo cual, le va a costar políticamente, no sabemos cuánto ni dónde, ¿no? Y luego, respecto al efecto práctico, el problema de esto es como lo que comentábamos antes: ¿qué pasa si un presidente pierde las elecciones y no deja el poder? Es un territorio inexplorado, es un territorio incierto, solo hay elucubraciones. La Constitución americana dice que para ser presidente tienes que haber nacido en Estados Unidos, haber vivido 14 años en Estados Unidos y tener más de 35 años. A partir de ahí, tú puedes ser de color verde, tener un historial delictivo enorme, ser un mafioso, da igual, son las únicas reglas, con lo cual él probablemente gobernaría y no sería inhabilitado. Si lo sentencian a pena de cárcel, pueden ocurrir varias cosas. Una, que pida clemencia y se la concedan, que el juez de turno diga, bueno, la situación política es sensible, vamos a dejarlo correr, aunque establecería un precedente peligroso. Que gobierne desde la cárcel, que sería un poco la manera un poco más colorida y cinematográfica, ¿no? Donald Trump con un mono naranja detrás de una mampara, hablando por teléfono como un mafioso de The Wire, ¿no? Sería un poco ridículo, ¿no? Sería un poco ridículo, pero bueno, está en las posibilidades, ¿no? O que lo condenen a arresto domiciliario y gobierne en la Casa Blanca, pero sin salir, recibiendo a los mandatarios, ¿no? Allí. Imagino que esto habrá entrevistas a gente con profundidad jurídica. Y te dicen todo lo mismo. Nada. No sabemos. También es posible que le aplacen la condena hasta después del mandato. Hasta 2029 sería. Pero bueno, aquí que hagan un papelón tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Para el conjunto de los americanos, ¿no? Tener un presidente en la cárcel y todo eso. Bueno. Oye, vamos al tema del dinero, que lo has mencionado antes. ¿Quién apoya a Trump de los billonarios americanos? Que nos has contado antes que tiene menos dinero detrás, pero tiene gente muy significada que le apoya claramente, ¿no? Sí. Bueno, es muy interesante porque Donald Trump tuvo una rival real, tuvo también a Ron DeSantis, pero tuvo una rival que era Nikki Haley, antigua gobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante la ONU. Y Nikki Haley tenía un montón de dinero. En Iowa tenía más dinero que Trump, siendo una política de un perfil mucho menor, mucho menos conocida, porque tenía el apoyo de grandes donantes republicanos. Entonces ahí se vio que grandes donantes dijeron, ojalá gane Nikki Haley, ¿no? Porque somos republicanos, pero queremos una persona tradicional, neocon, que ya sabemos cómo va a gobernar, que tiene experiencia de gobierno, etc. Con Trump tiene la campaña desbaratada. Donald Trump hace un mes intentó, dar un golpe legal, ¿vale?, en el aparato burocrático republicano, la Convención Nacional Republicana, para nombrar a el liderazgo, gente cercana a él, y poder, digamos, monopolizar o coger las riendas de la recaudación, porque tiene graves problemas financieros. Siempre tiene apoyo de fortunas, pero en este caso se ha visto como el Partido Republicano, en lo que se refiere a las grandes fortunas, se ha dividido. ¿Y quiénes serían, no los que apoyen al Partido Republicano, sino los que apoyen a Trump, que se hayan significado más con Trump, de los billonarios, o sea, de grandes fortunas más conocidas? Bueno, las grandes fortunas son casi todas demócratas. Es decir, por lo general, tradicionalmente apoyaban a los republicanos, por ejemplo, el sector financiero, por ejemplo, el sector energético, las petroleras, los grandes bancos, el sector financiero. Ahora mismo hay, por ejemplo, gráficos que reparten un poco el apoyo económico y ponen en color azul los demócratas, en color rojo los republicanos, y la inmensa mayoría de los sectores económicos del país, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, apoyan demócrata. Porque la gran diferencia entre el votante republicano y el votante demócrata es la educación. Entonces, las clases profesionales en todos los sectores tienden a apoyar demócrata. Es verdad que no con la misma proporción. Siempre puedes encontrar en Silicon Valley a algún republicano, ¿no? Pero las grandes fortunas ligadas al juego, por ejemplo, alguna puede apoyar republicano, pero en general es más demócrata, la clase profesional, la clase urbana, las ciudades, etc.
Esto es importante entenderlo porque cuando muchas veces pensamos en Estados Unidos y además hay una tendencia generalizada, incluso en tus colegas, en los propios políticos, de hacer el símil, ¿no? El espejo de lo que está pasando ahí y lo que está pasando aquí, pero la base sociológica de las derechas y las izquierdas, que no son iguales que las derechas y las izquierdas en otros sitios, en Estados Unidos es muy distinta, ¿no? Sí, es distinta. Es un país muy fascinante porque todo el mundo lo conoce, si no por visitar, por el cine, por los medios, por tal. Pero como es tan grande y tan complejo y tiene 50 estados, cada uno distinto, siempre hay un montón de información que no se conoce, más que nada por la vastedad, ¿no? Es como descubrir la Biblioteca de Alejandría. Pues ¿quién conoce la biblioteca? Es imposible, es enorme. Pues en Estados Unidos ocurre igual, ¿no? Y aparte, una cosa fundamental para entender es que las políticas que afectan a la vida diaria se aprueban en los estados. Es decir, alguien dice, no, ¿y Biden cómo ha mejorado la educación? Biden, la educación depende de los estados. ¿Y Biden qué va a hacer con las armas? Depende de los estados. ¿Y qué va a hacer Biden con el aborto? Depende de los estados. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por ejemplo, ahora con el aborto es un gran ejemplo. La mitad de los estados lo quieren restringir hasta casi prohibirlo, casi, y la otra mitad quieren dar facilidades. El aborto es un tema importante en la campaña. Muy importante. El aborto ha movilizado a los demócratas tanto como el propio Trump. Es decir, la gasolina del Partido Demócrata es Trump, por el odio que le tienen y porque votan contra él, no porque les apasione Biden, sino porque odian a Trump, y el aborto con las mujeres. Todas las elecciones donde el aborto ha sido una de las causas a discutir, han ganado los demócratas, incluso en estados republicanos. Y una cosa, porque me ha parecido entenderte que Trump no tiene el partido ahora muy controlado, por lo menos muy ordenado en la parte de quién le está ayudando. Podría haber otro factor podría ser que hubiera un cierto quintacolumnismo en el Partido Republicano, o sea, que hubiera gente en el Partido Republicano trabajando para que Trump no gane. Sí, tienen un nombre, les llaman Rhino, que es el acrónimo de Republicans in Name Only. Republicanos solo de nombre, ¿no? Pero eso les llaman los de Trump. Los de Trump, claro. Pero luego los republicanos, los Rhino, bueno, no quiero usar tampoco adoptar el acrónimo, pero los Rhino dicen que ellos son los republicanos de verdad, que Trump es una anomalía, ¿no? Y es verdad que hay un fenómeno en la prensa, cuando uno habla con un republicano o un equipo de los republicanos, critican a Trump en privado, pero en público lo defienden. Y se han tragado sapos desde hace 8 años, todos los días de su vida, yo creo, con una cosa o con otra. No de las primeras elecciones, donde Trump era un desconocido, en las pasadas, ¿el partido está más con Trump en estas o estaba más con Trump en aquellas? Estaba más con Trump en aquellas hasta el asalto al Capitolio. Ahí y aún así, quiero recordar, solo hubo 10 u 11 representantes republicanos que apoyaron el segundo impeachment contra Donald Trump en base al asalto al Capitolio. Y los 10, creo que salvo 2, fueron eliminados del partido por los votantes. Porque Trump dijo, este son traidores. Los votantes recibieron el mensaje y cuando fueron en las elecciones, aparte de la Cámara de Representantes, son cada 2 años, con lo cual uno no tiene la seguridad del Senado, que son 6. Los liquidaron. Y de hecho hay uno que se llama Adam Kissinger, que apoyó el impeachment y recibió una carta escrita de puño y letra de su familia, de un portavoz familiar, diciendo, eres una vergüenza contra nuestra eres la vergüenza de nuestra familia, ¿no? ¿Cómo se te ocurre ir contra Donald Trump y alinearte con los corruptos globalistas demócratas? Oye, vamos a suponer que Trump gana. Parece que Biden se iría de la Casa Blanca pacíficamente. Sí, esperemos. Y entonces, ¿qué políticas crees que va a plantear más inmediatamente? Inmigración. Primero a nivel interno. Inmigración. La primera. Lo más importante. También era inmigración hace 8 años. Y cumplió su palabra hasta cierto punto, porque cuando las promesas son muy ambiciosas, evidentemente luego la realidad pues tiende a decepcionar, ¿no? En este caso, él quiere hacer todo lo posible para lanzar una deportación masiva. También la prometió hace 8 años. Pero esta vez el problema de la inmigración sin control, irregular, es mayor.
y además, como digo, tiene experiencia, ¿no?, de gobierno y vendría con un equipo probablemente más leal. Y bueno, hay toda una serie de políticas respecto a la inmigración. Luego también quiere arreglar el problema de la vivienda parcialmente con la construcción de 10 grandes ciudades llamadas Freedom Cities, ¿no?, ciudades de la libertad. Y luego tiene también una serie de sugerencias que va lanzando en política exterior. Lo curioso es que Trump, pese a que siempre hablamos de él en términos negativos, yo creo que justificadamente ha hecho cosas que luego Biden ha mantenido y que han tenido un gran apoyo en el establishment. Por ejemplo, la política hacia China, dar un volantazo y ponerse más duro con China, imponer aranceles, apretar las tuercas a los intereses chinos, eso lo ha mantenido Biden, por ejemplo, en lo que se refiere a los semiconductores. La inmigración, Biden tiene una retórica radicalmente opuesta a la de Trump, pero también ha continuado un poco reforzando la frontera y todo lo que son políticas con un color más proteccionista. Entonces yo creo que ahí Trump pues continuaría con lo que él mismo inició. Y en política internacional, que ya tocamos claramente el tema de Ucrania, primero Rusia. O sea, él ha dicho que el tema de Ucrania lo solucionaría en 24 horas, ¿no? Sí. Claro, porque él es un gran genio del marketing, ¿no? Como decía un negociador, dice, Trump es un mal negociador, a pesar de lo que él dice, pero luego es un genio del marketing, ¿no? Entonces, claro, dice esto y todo el mundo ya te quedas con el mensaje. Solucionar Ucrania en 24 horas, ¿no? Y de hecho Zelensky le invitó, dijo, vente, ya verás cómo esto no se soluciona en 24 horas. Bueno, la fórmula que circula por los republicanos trumpistas respecto a Ucrania es la fórmula de paz por territorios. Es decir, los trumpistas tienen la idea, que yo creo que es equivocada, de que tanto Ucrania como Rusia quieren acabar la guerra, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es ponerlos de acuerdo y buscar una fórmula en la que Ucrania ceda algunos territorios, puede ser Crimea, Donetsk y Luhansk, puede ser Crimea, parte de Donetsk y Luhansk, a cambio de que Rusia diga, bueno, lo dejamos aquí. Yo creo que esto es un error, porque Rusia está mandando señales en palabras y en acciones continuamente, sugiriendo que va a por todas y que no quiere otro conflicto congelado, que es un poco lo que tenemos de 2014. Tenemos una visión complaciente de que este va a ser otro conflicto congelado. Y yo creo que Rusia no quiere un conflicto congelado, quiere la capitulación de Ucrania. Y se toma su tiempo. Si ahora mismo no hay una ofensiva grande, no significa que no la vaya a haber en 3 meses o en 6 meses. Y tal y como están las cosas, la balanza está inclinándose del lado de Rusia. Esto es lo que no ven los republicanos. Pero bueno, ahí si gana Trump, o sea, tendría la posibilidad de hacer que Zelensky llegue a un pacto quitándole la ayuda, ¿no? O sea, si los americanos no están detrás del ejército ucraniano, parece que no van a tener capacidad para aguantar esta guerra, entre otras cosas porque Ucrania no deja de ser un país pequeñito que necesita recursos porque no está produciendo nada y en el otro lado tiene un país muchísimo más grande que Rusia que no está en guerra, con lo cual puede producir y puede reponer ejércitos, o sea que en el fondo en el largo plazo o tienes una ayuda o no hay solución. Trump sería capaz de decirle o pactas o te quito la ayuda y es mejor este pacto que... Sí. Y yendo más allá, y si Rusia va a acabar ganando toda Ucrania, ¿qué haría Trump? Bueno, Trump yo creo que lo haría, es decir, cortar la ayuda a Zelensky porque ya amenazó con hacerlo cuando era presidente, pero no por el tema de Rusia, sino porque la causa del primer impeachment fue que Donald Trump intentó utilizar la ayuda militar a Ucrania como chantaje a Zelensky para que Zelensky le diera información comprometida de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que era el candidato más probable en aquella época, porque Hunter Biden tenía un puesto en Burisma, una empresa gasista corrupta, en la que ganaba creo que $40.000 al mes sin hacer absolutamente nada, salvo tener el apellido de Joe Biden, ¿no? Entonces ya lo ha hecho y él tiene una relación con Ucrania muy, muy negativa, ¿no? Si lo hará, es posible que lo haga, pero también es posible que una vez llegue al poder cambie de opinión. Ya sé que esto parece un poco raro con Trump, pero hay una cosa que me gusta mucho que dijo Fiona Hill, que fue la directora de Asuntos Rusos con Trump, y dice, Trump no es ni pro-Putin ni anti-Putin, Trump es pro-Trump. Y el gran deseo de Trump en su vida, en política, es llegar a ser considerado el gran estadista que acabó con la guerra en Ucrania, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, si él ve que haciendo una política diferente va a lograr resultados mejores, o en otras palabras, si él cree que va a ser humillado por Vladimir Putin, es posible que cambie de política. Porque aparte él no ha dicho nada de esto de forma explícita, ¿no? Esto... De una forma indirecta, lo que pasa es que la política de Estados Unidos respecto a Ucrania tiene que ver con la relación con la OTAN, ¿no? o con la política dentro de la OTAN respecto a Europa. Ahí Trump en la época anterior fue muy crítico cuando venía a Europa y decía, incluso criticó a los alemanes en algo que luego efectivamente tuvo razón, diciéndoles que estaban despistándose con Rusia, que estaban confiando mucho, que le estaban... Luego hemos sabido después, pues justo después, cuando se desató el conflicto, cuando los rusos invaden Ucrania y hay todo el problema del suministro alemán, pues nos dimos cuenta que ahí había bastante trampa, ¿no? Que los alemanes estaban prácticamente enchufando directamente el combustible a las fábricas, y claro que eso era un ahorro tremendo porque ni siquiera lo transformaban, y que era una dependencia de Rusia absoluta, que era lo que había dicho Trump, ¿no? En ese momento. Sí. Entonces eso le da va a seguir por ahí ¿qué va a hacer? ¿Qué se piensa que puede hacer respecto a Europa? Que sí. Es muy interesante. Hay un discurso de Trump en Naciones Unidas que dice: y los alemanes dependéis mucho de Rusia, eso es malo para vosotros, porque cualquier día Rusia puede hacer alguna de las suyas. Y luego la Cámara enfocaba a la delegación alemana en Naciones Unidas y se reían a carcajadas, ¿no? Y tenía toda la razón. Bueno, la crítica de Estados Unidos a los miembros de la OTAN por no pagar el 2% acordado del PIB en defensa, no invertir en defensa, antecede a Trump. Es decir, Obama fue muy crítico, Trump fue crítico, solo que al estilo de Trump, que siempre genera más titulares, y Joe Biden fue crítico. Si Donald Trump gana la presidencia otra vez, la OTAN es posible que esté en problemas, ¿no? Porque no es que Estados Unidos pueda marcharse de la OTAN, hay diferentes cosas que puede hacer. Puede abandonar el mando conjunto de la OTAN y quitar un poco a las Fuerzas Armadas americanas de, digamos, el centro de la OTAN, puede recortar el presupuesto. Aporta, creo que es el 30 o el 40% del presupuesto de la OTAN, lo cual sería también herida de muerte. Y luego también el apartado de la disuasión, de la imagen. Porque al final el artículo 5, que es el artículo de la defensa colectiva, no es un resorte automático, es una decisión política. Entonces, si mañana Polonia es atacada, miembro de la OTAN, no dice: oh Dios mío, hay que ir a la guerra con Rusia. No hay nada que hacer, no. Se convocaría el artículo 4 para debatir qué hacer, y luego ya a lo mejor se debate reaccionar o no. Eso no es algo que sea automático. Con Donald Trump es interesante que ahora hay en Estados Unidos y en Europa un fenómeno llamado Trump-proofing, es decir, preparar las instituciones para que estén a prueba de Donald Trump. Entonces, en Estados Unidos, el Congreso aprobó una ley promovida por demócratas y republicanos diciendo que si el presidente quiere que Estados Unidos salga de la OTAN, tiene que tener el apoyo de 2/3 del Congreso, lo cual ya le pone un obstáculo de velocidad, ¿no?, a Trump. Y luego, por ejemplo, en Europa la OTAN quiere aglutinar en sus manos el proceso de coordinación de la ayuda a Ucrania. Es decir, Estados Unidos ha sido el país responsable, por ejemplo, en la base de Ramstein, donde apareció esto en la primavera del 2022, esta iniciativa. Eso lo quiere hacer la OTAN, es decir, aglutinamos el dinero, coordinamos un poco los armamentos que se llevan a Ucrania y nosotros nos encargamos. Lo que decía antes de despedir a 50.000 funcionarios. Joe Biden hace 2 semanas aprobó una ley para dificultar todavía más deshacerte de funcionarios federales. Entonces, las propias instituciones ven la tormenta, digamos, venir en el horizonte y están ya pues colocando, digamos, los tablones en las ventanas, dándoles con el tornillo, ¿no?, claveteando y reforzando la casa para cuando venga la tormenta. Y esto se ve en Estados Unidos y también en la OTAN, en Europa. Y si nos movemos un poco de Ucrania, China ha sido, cuando en el anterior mandato de Trump tuvimos la guerra comercial, o sea, más allá de los posibles problemas militares que puede haber a partir de Taiwán, pero está también la guerra comercial. ¿Cuál sería la situación ahora? Ya no parece que estemos en el punto de guerra comercial, porque tampoco está China tan arriba, ¿no? Pero ¿cómo estaría ahora, o qué se piensa de qué pasaría en la relación
Estados Unidos-China con Trump? ¿Cambiaría mucho? No, yo creo que habría una continuidad, solo que Donald Trump le añadiría color, digamos, ¿no? Un poco a sus actuaciones con China. Los republicanos insisten, bueno, los trumpistas, en ligar la guerra de Ucrania con la cuestión de China. Entonces, gente cercana a Trump, él no lo ha dicho de forma explícita, dice que el plan es pedir a Rusia que ceje la guerra en Ucrania, darle poco territorio, Crimea a lo mejor, a cambio de que Rusia rompa su relación con China. Pero yo creo que esto son palabras que se las lleva el viento, ¿no? Porque al final China y Rusia llevan acercándose mucho tiempo y ahora mismo están en la mejor relación desde los años 50. Y de hecho han sido enemigos en épocas de la historia, ¿no? Sí, fueron aliados con Stalin y luego con Khrushchev tuvieron conflictos fronterizos y hubo ahí desavenencias, pero ahora están más cerca que nunca en lo económico. Bueno, China compra parte del gas que Rusia ya no vende a la Unión Europea, le da componentes militares, es decir, intenta comprar también productos rusos y está como apoyándola en este sentido. Oye, y un protagonista que da muchos titulares en geopolítica, que es Corea del Norte, lleva bastante tiempo apagado. ¿Tú crees que Trump resucita al coreano también? Es que Trump, lo que decía antes... Sale Trump y se pone a tirar cohetes otra vez. Sí, Rocketman, ¿no? Le llamaba. Sí. Yo cuando mencioné antes que Donald Trump es un pésimo negociador y un gran genio del marketing, pensaba justo en su cumbre con Corea del Norte, ¿no? Claro, el mundo entero diciendo esto es un momento histórico, ¿no? Y Trump, claro, el primero que está absorbiendo toda la atención de los focos y del mundo en esta cumbre, y bueno, tienen allí las bromas, ¿no? Intercambian algunos regalos y tal, ¿y luego qué? Es decir, como momento televisivo está fenomenal. ¿Qué ha pasado después? Y con Putin igual, la cumbre de Helsinki en 2019, el apretón de manos, Donald Trump sale a hablar a la prensa y dice, no, yo es que me fío más, no dijo eso, pero dio a entender que se fiaba más de Vladimir Putin respecto a la interferencia rusa en las elecciones americanas que de sus propios servicios de inteligencia, ¿no? Y eso como material televisivo es excelente. ¿Y luego qué? ¿Qué ha pasado? Porque a veces pensamos que el presidente es todopoderoso, bueno, no todopoderoso, pero que tiene margen de maniobra, pero luego el sistema y los intereses objetivos de cada país los enfrenta, ¿no? O sea, Trump llegó al poder en 2016 prometiendo hacer las paces con Rusia, llevarse bien, y acabó bombardeando bases de los aliados rusos en Siria, y acabó pues tan enfrentado con Rusia como Obama o como Biden o como cualquier otro. Oye, y si ya hemos hablado de Israel, pero Irán, que se ha convertido en un nuevo, siempre ha estado aliado con todas estas fuerzas, ¿no? Pero ahora parece que están ganando protagonismo. ¿Tú crees que sería distinto Trump respecto a Irán que Biden ahora? Yo creo que también en Oriente Próximo habría una relativa continuidad, porque vamos a ver, Trump ha sido la persona que ha reconocido Jerusalén como la capital de Israel, ¿no? Lo cual era un tabú que ningún otro presidente había tocado, y también es el arquitecto de los acuerdos de Abraham, que básicamente metían la cuestión palestina debajo de una alfombra y se centraban un poco en forjar relaciones entre las naciones árabes, enemigas de Israel en el último medio siglo, con Israel, ¿no? Respecto a Irán, los republicanos siempre han tenido más diente con respecto a Irán, los demócratas todavía querían conservar aquel acuerdo nuclear con Irán, pero eso yo creo que es ya papel mojado. Irán continúa desarrollando sus instalaciones nucleares con visos de la bomba. Y aparte ahora, también es interesante, con Rusia, Estados Unidos, en la guerra de Ucrania y Rusia, Estados Unidos está practicando una especie de juego de la cuerda floja, ¿no? Porque por un lado quiere ayudar a Ucrania, pero por otro no quiere ayudarla demasiado. Y entonces, cuando Ucrania, por ejemplo, ahora golpea refinerías rusas, la infraestructura, Estados Unidos le da un tirón de orejas y le dice, cuidado. Y los ucranianos dicen, pero vamos a ver, están bombardeando nuestras ciudades, matando a nuestros niños, bombardeando hospitales, borrando la cultura ucraniana de los territorios ocupados, etcétera, 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 y nosotros no podemos atacar una refinería, porque Biden no quiere que esto salga de las manos. Lo digo en relación a Irán, porque algunos politólogos están preocupados por el hecho de que ser una potencia nuclear te deja intacto. Es decir, Rusia es una potencia nuclear. Claro, pero eso está cuando empezó en
en octubre, yo creo que fue toda la tensión en Oriente Medio con los atentados. Ahí la cuestión fundamental era ¿Irán tiene la bomba o no tiene la bomba? O sea, en estrategia militar, un país que tiene la bomba es intocable. Ya le puedes hacer cositas, pero es intocable. Parece ahora que con todo lo que ha pasado, Irán no tiene la bomba. No, Irán no tiene la capacidad yo creo, para una guerra con Israel. Es decir, es un país que siempre ha estado manejando la guerra con baja intensidad. Tiene una red de milicias por Líbano, por Siria, por Irak, por Yemen, que están de hecho atacando continuamente. Es interesante porque cuando vemos lo que pasó el fin de semana pasado, se nos olvida que entre octubre y febrero, que son, nada, ¿cuánto? 4 meses, 5 meses, ha habido 170 ataques de milicias iraníes contra intereses americanos en la región. Barcos, instalaciones militares, bases, con decenas de heridos y con 3 muertos. O sea, hay una guerra continua de baja intensidad. Es como un juego a largo plazo, ¿no? Pero no tienen el interés de... Ahora hay el debate del ataque del fin de semana, hasta qué punto Irán solo quería lograr efectismo, un poco restaurar su imagen, restaurar la disuasión, de decir, no te metas con nosotros, que somos fuertes, pero sin hacer daño. Es decir, ¿cómo es posible bombardear un país con 300 drones y misiles de crucero, algunos balísticos, y no matar a nadie, ¿no? Pero eso es eso es una explicación a posteriori o no, porque a mí una amiga ayer me decía que era como la guerra de Gila, ¿no? Que, oiga, es usted el enemigo, prepárese, claro, que le vamos a tirar 300 misiles y vale, pues venga, tírenlos que me preparo. Sí. Pero, por otro lado, tirar toda la cantidad de pólvora que quemaron es muy caro, porque al final todos esos misiles es un dineral para Irán, que es un país que tampoco está sobrado, ¿no? Pero es más caro interceptarlos. Puedes tirar 1 o 2. Sí, bueno, pero si se tiene que arruinar uno antes tirando misiles, otro interceptando, yo creo que se arruina antes Irán, ¿no? Sí, pero no se arruinan porque Irán lleva mucho tiempo produciendo misiles. Y aparte hay una cosa, los misiles que usó Irán y los drones, aparte un dron tarda 7 horas en llegar de Irán a Israel. Es decir, hubo margen de maniobra para que los cazas americanos, jordanos, franceses los interceptaran. Y luego los misiles no fueron a zonas con civiles cerca, ¿no? Pero es interesante porque los misiles que usó Irán eran arsenales conocidos, que están en Internet, de hecho, en los artículos. Pero sin embargo no sabíamos cómo de completas eran las defensas antiaéreas de Israel y los recursos de los aliados en la zona. Entonces Irán con este ataque también ha logrado mucha información. Y también es curioso porque Estados Unidos, a pesar de que parece que este fue, como mencionas, un ataque de tipo Gila, ¿no? Telegrafiado, para evitar una escalada en la región, para salvar la cara, pero evitando una escalada en la región, Estados Unidos ahora está diciendo, no, los iraníes fueron a matar, quieren destruir Israel, pero lo hemos detenido, ¿no? Como quien, victoria de Israel, que es una manera de decir, Israel, ya está, vamos a dejarlo aquí, has demostrado músculo militar, te hemos dado la enhorabuena, el mundo lo reconoce, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Oye, todas estas fuerzas del mal que hemos estado describiendo, no sé, Irán, China, Rusia, que normalmente trabajan en las elecciones, ya sabemos, de todos los países occidentales en vía interferencias en redes sociales, bueno, de todas las maneras posibles, ¿a quién prefieren? ¿En la Casa Blanca? Sí. Bueno, la respuesta inmediata es a Donald Trump, básicamente por Ucrania. Pero tampoco es una respuesta tan clara, ¿no? Porque tiene siempre sus matices. Rusia, por ejemplo, ahora está interfiriendo en las elecciones, ahora mismo, mientras hablamos, está financiando, tiene una red, lo que llaman la granja de trolls, que es una metáfora, ¿no? Pero tiene una red de diferentes medios de propaganda que están trabajando sobre todo en la población latina, en Estados Unidos. Donald Trump ganó el mayor apoyo latino, creo que fue en 30 años, en 2020, y ahora las encuestas indican que va a ganar todavía más apoyo latino sin llegar a ser la mayoría, ¿no? Y los rusos están trabajando en esa dirección. A Putin le preguntaron quién prefería que fuera presidente y él dijo que Joe Biden, porque Joe Biden es más predecible, con lo cual es más fácil trabajar frente a él, digamos. Pero yo creo que no es el caso. Yo creo que Trump sería para Rusia sería el candidato, el presidente adecuado. Si quieres romper el sistema, está claro que claro. Trump tiene más riesgo.
Oye, hablando más de la parte sociológica, como tú estás ahí y lo vas viendo evolucionar, hay algunas cosas que nos llegan, que están cambiando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que fue el movimiento woke, que hace 4 o 5 años pasaban allí unas cosas sorprendentes que luego hemos empezado a ver aquí, pero ahora parece que eso, sobre todo empezando por las universidades, que es donde se inició, también parece que es donde está cambiando mucho. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, yo creo que el movimiento woke ha perdido intensidad, porque ha habido un proceso de aprendizaje en la sociedad. Porque cuando uno ve una manifestación y ve que la manifestación está reivindicando el respeto a los derechos, por ejemplo, de los afroamericanos o, por ejemplo, la igualdad de la mujer, el primer instinto es, bueno, esto es una continuación de la lucha tradicional por los derechos civiles de Martin Luther King, que es una causa que casi todos los norteamericanos apoyan, ¿no? Algunos a posteriori, pero es algo que es intocable. Martin Luther King ahora mismo es un santo, ¿no?, en Estados Unidos. Pero cuando miran las manifestaciones y cuando miran la retórica y cuando ven lo que pasa en las universidades, se dan cuenta de que no es lo mismo. Se dan cuenta de que es un asunto racial y de que en parte la retórica es a favor de la igualdad, pero en otros aspectos es exactamente lo contrario, ¿no? Y esto siempre se menciona. Martin Luther King tenía ese sueño de ver a niños blancos y negros de la mano y que nadie los juzgara por el color de la piel. Y ahora es al contrario. Ahora lo más importante que de un ser humano es el color de su piel. Porque el wokismo es una mezcla de posmodernismo y de marxismo. El posmodernismo cree que todo es una construcción. Todo es social. La biología no cuenta, la estructura natural no cuenta, la jerarquía no existe. Es toda una construcción que nos hemos inventado con nuestro cerebro humano. Como todo es una construcción, se puede deconstruir, incluido el género. A mí me dijeron que era un varón cuando nací, pero a lo mejor soy mujer, o soy binario, o soy... Lo que tú quieras. Claro, 35 tipos de género diferentes, sin exagerar, 35. Y luego además tiene la vertiente marxista, que es la lucha de la dinámica hegeliana, la dialéctica, la lucha, el mundo como una agonía, como una lucha entre dos polos. Con el marxismo era el proletariado contra la burguesía, en guerra constante, y ahora es pues el hombre blanco contra el hombre negro, el hombre contra la mujer, y entonces se junta el elemento posmoderno. Por ejemplo, los woke están muy obsesionados con el vocabulario, ¿no? Porque si uno dice la palabra incorrecta, que por cierto los términos cambian continuamente, la palabra incorrecta, eso equivale a violencia, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2020, que fue un año traumático en Estados Unidos, estar en la calle tomándome una hamburguesa en verano con un amigo, y llegaba una manifestación, empezaban a golpear las farolas, tenían los ojos, ¿no?, inyectados en sangre, bandanas, iban destrozando el mobiliario urbano y se acercaban a nuestras mesas y nos gritaban. Decían, "Silence is violence", el silencio es violencia. Como quien cuando estás sentado tomándote una hamburguesa estás matando a afroamericanos, porque como no lo estás defendiendo, los estás matando. Y era como, esto es una locura. Como el lenguaje crea la sociedad, la falta de militancia equivale a violencia, ¿no? Entonces se han juntado estas dos cosas. ¿Qué pasa? Que esta conexión al principio era algo que nadie veía ni comprendía porque no se tomaba el tiempo de estudiarla, y ahora más gente va conectando un poco va atando cabos, ¿no? Y entonces ahora hay un proceso de mofa hacia el wokismo que antes era anatema porque te podían destrozar en las redes sociales, y además se ven en las corporaciones. Las corporaciones son más papistas que el Papa y se apuntan a los movimientos que parecen más populares, que en realidad no lo son en Twitter, pero luego en la vida real la mayoría de la gente no lo apoya. Y empiezan a contratar Chief Diversity Officers, ¿no?, como los consejeros de diversidad, ¿no? Han pasado 3 años y ¿qué han hecho estos consejeros? No han hecho absolutamente nada, por 2 motivos. Primero, porque tienen que manejar datos que no tienen sobre la raza de los empleados, que a lo mejor no tienen. Y segundo, porque si tú tienes una empresa, esto pasó en Coca-Cola. Coca-Cola dijeron, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar solo con bufetes de abogados que tengan una mayoría o un 30% de afroamericanos en Atlanta. ¿Vale? Entonces muchos bufetes que trabajaban con Coca-Cola dijeron, anda, solo tenemos un 10% o solo tenemos un 20%. ¿Qué se puede hacer? 2 opciones. O contratar un montón de gente de la noche a la mañana, lo cual te puede hundir el negocio porque a lo mejor no tienes presupuesto,
o despedir a blancos para reemplazarlos por afroamericanos. Pero esto es una violación de la ley de los derechos civiles. Tú no puedes despedir a alguien por ser blanco, porque eso es racismo. Entonces Coca-Cola y otras corporaciones dijeron, mira, esto no funciona. Vamos a hacer políticas de integración. Tiene la parte buena un poco de la sensibilidad. Bueno, nosotros estamos viendo desde aquí que, por ejemplo, las gestoras americanas grandes, todos los temas de ESG que habían tenido muchísimo protagonismo hace 3 o 4 años, pues han cambiado totalmente. El propio BlackRock, que es la más grande y fue la pionera de todo esto, pues su carta de este año ha reenfocado totalmente el tema. O sea, yo creo que vuelven a poner por delante la rentabilidad a los otros temas. Yo creo que ahí hay un movimiento de péndulo. Oye, sí. ¿Qué planes tienes así inmediatos? ¿Escribir otro libro, creo? Sí, estoy trabajando en un libro sobre el asedio de Mariupol, que es una reconstrucción de la crónica del asedio de Mariupol en base a 25 testimonios de supervivientes, civiles y combatientes. Y entonces es un poco ver lo que pasó en Mariupol, contextualizarlo y también estudiar un poco el fenómeno del asedio de una ciudad, que es algo que pasaba más en la Segunda Guerra Mundial o incluso en el medievo, pero que se ha visto en Mariupol y tiene ese interés. Lo voy a entregar en septiembre, probablemente salga a principios del año que viene. La editorial es Siglo XXI. Oye, ¿y qué planes tienes de viajar? Porque ahora tenemos 6 meses por delante que van a ser muy interesantes. ¿Vas a estar por aquí en septiembre, octubre? Que nos dé tiempo, no lo tienes previsto. Es por aquí no, porque va a ser un otoño salvaje en Estados Unidos. Bueno, pero podemos a lo mejor hacerlo por vídeo, ¿no? Sí, por vídeo sí. Podríamos hacer una conexión contigo a un mes, ¿no? ¿Cuándo calculas que es el momento ideal para que nos cuentes cómo va la cosa? Bueno, en octubre. ¿Un mes, mes y medio? Sí, por ahí, un mes. Voy a ir probablemente a la Convención Republicana de Milwaukee en julio, a mediados. La Demócrata, posiblemente. Si Biden se retira, vamos a ir todos los periodistas de Estados Unidos a la Convención Demócrata. Y luego quiero hacer un viaje en septiembre por el cinturón bíblico. Empezar en Mississippi y conducir hasta Texas, parando en diferentes ¿Y vas a acompañar a Trump en la campaña? ¿No? Me gustaría ver algún mitin, sí. Pero es un poco más complicado de cuadrar porque, depende un poco de los recursos de los medios españoles. Que eso también lo que está diciendo, que es muy importante, es que cuanto más se lea lo que él escribe y cuanto más likes se den, más dinero va a tener de sus medios para podernos hacer esos reportajes y estar mejor informados. No lo quería decir así, pero... Bueno, Argemino, oye, muchísimas gracias. Yo creo que ha estado fenomenal, yo lo he pasado estupendo, espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Todos igual que yo. Tenemos un cóctel arriba esperándonos y queríamos despedirte para que vuelvas muy pronto con un fuerte aplauso. Muchas gracias. 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 Gracias.